Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es la clase de Historia de México 2. Estoy haciendo un video, soy yo su profesor. ¿Por qué? Porque no toda la información que queremos resumir se encuentra en YouTube a la mano, tal cual y uno la quisiera ya escogida. Entonces, no he encontrado videos, realmente es un proceso largo, así que voy a tener que hacerlo yo, ¿sí? Bueno, este video es sobre la última etapa del Porfiriato. Ustedes ya vieron en la clase anterior cómo fue la circunstancia del Porfiriato, ¿sí? Tiene sus cosas positivas a favor del país, en economía, en industria, en tecnología, ¿sí? Comunicaciones, organizó al gobierno con todas las secretarías. Entonces, obviamente que tiene su lado positivo, pero también vimos el lado negativo, que es un lado en el cual la sociedad, que era la gran mayoría, se encontraban pues en deplorables condiciones económicas. Entonces, obviamente que eso llegó a un detonante. Bueno, para esta clase vamos a ver por ahí una entrevista que le hace un reportero estadounidense al general Díaz, en el cual Díaz declara que ya está cansado y que realmente ya es tiempo del cambio, ¿sí? En los videos anteriores vieron cuántos años estuvo en el poder, más de 30. Entonces, obviamente que fue un periodo muy largo para las personas que no la pasaron bien, ¿sí? Bueno, aquí la entrevista a Díaz-Crillman. Dice, Díaz declara que no se opone a que haya un partido de oposición, o sea, un partido político, porque pues entre una y otra estrategia fue logrando quedarse siempre él hasta que reformó la Constitución y él se quedó con reelecciones, ¿sí? Entonces aquí pues abre lo que es el panorama político y da el acceso a los partidos de oposición, así es como se le llama, ¿sí? Y que no deseaba continuar con el poder. Bueno, el pueblo entonces cree en la sinceridad del dictador y los elementos más capaces y activos decidieron constituir partidos políticos de oposición para intervenir en la lucha electoral que pondría fin a lo que fue todo este periodo que se consumó como una dictadura, ¿sí? Entonces, ok, aquí tenemos el Partido Liberal Mexicano. Camilo Arriaga lo inició en San Luis Potosí en 1901, es el primer Congreso Liberal Mexicano, con el fin de organizar un partido que levantara la bandera política del liberalismo. Asistieron 300 delegados, entre ellos tenemos a varios personajes que se van a mencionar ahorita a continuación, como por ejemplo a los hermanos Flores Magón, a Juan Saravia, profesor Librado Rivera, y se tomaron algunos acuerdos. Vamos a avanzar para ver. Por aquí tenemos sus acuerdos, la resolución al problema agrario, el problema en el sector de agricultura era muy fuerte, muy duro, era donde la gente sufría más, era donde había una extrema pobreza. Entonces todos sabían que ahí estaba el punto principal para hacer el cambio. Y también los derechos de huelga y las jornadas de 8 horas, ya vieron ustedes por ahí las huelgas de Río Blanco y de Cananea, y se enteraron de las condiciones laborales en las que se encontraban los trabajadores, sí, horas extenuantes, un pago raquítico, trabajos de niños, no había seguro social, etcétera, sí. Entonces ahí inicia nuestro primer partido. Ahora tenemos al Partido Democrático. Dice, en 1909 se formó este partido con elementos en su mayoría porfiristas, o sea, eran miembros de la milicia del ejército, ¿okay? Ellos exigían la reforma del sistema electoral, o sea, que hubiera votación, el útil empleo del tesoro público. ¿Qué significa eso? Que pues no lo había, ¿sí? El tesoro público obviamente que estaba destinado a todos aquellos que resultaron beneficiados por este señor en lo que fue esta dictadura, ¿sí? Entonces ellos exigían que fuera una distribución general. Respeto al municipio libre, ¿por qué? Porque el poder estaba centralizado. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, si hoy en día viviéramos de manera centralizada, entonces absolutamente todo lo que se recaudaría en impuestos
se iría directamente hasta la Ciudad de México. Y de allá decidirían lo que aquí se podría utilizar. Entonces se triangula mucho, se complica bastante porque solamente el municipio sabe las necesidades. Aquí nosotros lo vemos, por ejemplo, está Capazo, está por ahí las calles con el bachamiento, por decir, el alumbrado público, que también por ahí he visto que cambian a veces algunos alumbrados, aunque sea una vez al año, postes, etcétera, ¿sí? Entonces, pues todo aquí se distribuye de forma directa, y si fuera centralizado, pues sería desde allá a ver qué se les ocurriría, ¿cierto? O sea que no la pasaríamos muy bien de por sí. Bueno, leyes sobre accidentes de trabajo que no existían, ¿sí? Libertad de pensamiento que tampoco lo había, no había prensa abierta, eran castigados y llevados hasta la muerte muchas veces. Aquí lo dicen, exigían el respeto a la libertad y el derecho a la vida. Imagínense no tener derecho a la vida. Se supone que lo tenemos, obviamente aquí con los problemas que tenemos de mafia, pues vemos que no lo hay realmente, aunque para el gobierno pues sí lo tenemos. ¿Ok? Bueno, entonces este Partido Democrático era un partido en su mayoría con gente porfirista, pero que veían los problemas que tenía la nación y traían toda esta serie de ideas para generar un cambio positivo. ¿Ok? No mencionan por aquí a algún líder, obviamente sí lo había, pero bueno, entonces así lo vemos nosotros también en términos generales. Pasamos al Partido Reyista. Proponían al general Bernardo Reyes para la vicepresidencia y a Díaz para la presidencia. Fíjense, le tenían miedo a Porfirio Díaz, no era fácil. Se mantuvo por algo, ¿sí? No por nada está una persona más de 30 años en el poder. Entonces en este otro partido decían, bueno, si él fallece por su edad, entonces por constitucionalidad el vicepresidente pasa a la presidencia. Entonces esa era como una velita prendida, una esperanza. Por acá tengo a Bernardo Reyes para que lo vean, ¿sí? Aquí está. Este es el general Bernardo Reyes. Aquí tenemos los mandos en los que se desempeñó. Obviamente era por parte de la milicia, entonces ellos creían que los militares eran los mejores para gobernar. Como dice el dicho, pues zapatero a tus zapatos. Para ser político necesita uno estudiar ese aspecto, el aspecto político, la historia, las mejoras, las estrategias, la actualidad, los tipos de gobierno. Todo eso es necesario. Si nuestros presidentes no los conocen, imagínense cómo estamos. Entonces, si ustedes ven esto, se necesita una preparación amplia para saber dirigir a un pueblo, saber dirigir a muchas personas. Entonces, bueno, aquí tenemos al general Bernardo Reyes y por ahí en un video aparece unos segundos donde ustedes lo alcanzan a ver. ¿Ok? Bueno, continuamos por acá. Tenemos al partido antirreeleccionista, aquí lo decía todo, ya no querían a Porfirio Díaz, ¿sí? 1909 con Francisco I. Madero, aquí está ahí, es parte de su nombre. Emilio Vázquez Gómez, Filomeno Mata y otros postulaban, aquí tenemos 3 puntos importantes, el sufragio libre y la no reelección. ¿Qué significa? Son palabras que a veces ya no se usan. Sufragio es voto, el voto libre, ¿sí? O sea, que hubiera democracia. La democracia, eso significa la elección del pueblo. Entonces, que hubiera un voto libre y que no hubiera más reelección. Fíjense, hoy en día seguimos con esta ley, no hay reelección. En Estados Unidos sí la hay. En Estados Unidos solamente hay derecho de una a continuación de tu mandato. Por ejemplo, ahorita tenemos que Donald Trump se ha visto en ciertos problemas, estuvo por ahí en un juicio y al último resultó salir ileso. Entonces puede ser que tenga reelección, ¿sí? Bueno, para nosotros no, y explico por qué. Vivimos en una situación en donde pues México es especial, hay una corrupción gigantesca. Han escuchado el dicho de que todos nos rascamos con nuestras propias uñas y eso seguirá.
si la educación no cambia y los altos mandos no quieren modificar eso. Es muy fácil. Con comerciales que nos bombardearon, ustedes han escuchado a los niños o a ustedes han tarareado alguna canción de algún comercial que se les pegue, ¿cierto? Si pusieran dichos positivos para aprender en esos comerciales y nos bombardearan de comerciales y quitaran en la televisión programas que no son aptos. Y ahora veo que en los programas ya pueden decir groserías cualquiera y ustedes lo ven normal porque eso es lo que están viviendo. Y se supone que hay horarios específicos. También, por ejemplo, me he fijado mucho que ya pasan comerciales en donde pues hay violencia sobre películas que probablemente van a ser en la noche, pero eso está incorrecto. Debe de generarse una mente sana para la gente que no es adulta todavía. A lo mejor ustedes que andan abajo de los 18, algunos a lo mejor pues creerán que no estoy en lo correcto, pero están ante un bombardeo de comerciales en donde todos son muchachas en bikini despampanantes y eso tiende a que todas, o muchas obviamente, no puedo decir todas, se quieran operar, quieran cambiar su físico, etcétera. Sí, también, pues obviamente trae mucho de fondo, sí, pero los comerciales pues nos tratan de meter las ideas y no nada más lo que promocionan. También podemos ver a gente que está en un yate gozando de la vida, donde nos hacen pensar que esa es la única forma de llegar a la felicidad, ¿sí? Y no es eso. Así que, pues, los gobiernos ahorita a nivel mundial, pues obviamente que llevan cierta tendencia. Pero bueno, ya no nos metamos en más detalles, vamos a lo que nos corresponde, ¿ok? Entonces este tipo de ideas es para que ustedes abran los ojos y vean que la educación es la única que los puede llevar hacia adelante con más éxito, ¿sí? No porque se herede, por ejemplo, una huerta o algo, no significa que va a durar para siempre, ¿sí? Entonces la educación es lo único que nos protege, que nos da una mayor estabilidad emocional, ¿sí? Que nos hace ser más sanos mentalmente también, y que nos lleva a podernos concentrar en cosas que sean productivas, no nada más estar viendo los videos de gente haciendo tonterías o bailando la canción nueva y moviendo el bote por todos lados, ¿sí? Entonces, una vez que tengan un mayor grado de educación se darán cuenta de que eso no nos lleva a ningún lado, nos distraerá un ratito, el problema es que lo tengamos aquí y allá y a todas horas. Bueno, ok. Entonces, sufragio libre, voto libre, no reelección, esa se queda. Criticaba la administración porfirista y la justicia que amparaba al más fuerte. Obviamente, así fue la situación de todo lo que fue el periodo de Porfirio Díaz, ¿sí? Siempre amparar al más fuerte. La instrucción pública, que es la educación pública, solo se impartía a una minoría y querían entonces que se extendiera. Como lo acabo de decir, si tú mantienes a todos los de abajo en una ignorancia grande, pues es más fácil. Les pongo un ejemplo. En la Constitución política está establecido que los partidos políticos no deban usar los colores de la bandera. A ver, ya se les vino a la mente qué partido político tiene los colores de la bandera, ¿sí? Imagínense toda la gente que vive en una pobreza extrema y con una ignorancia muy grande, obviamente por sus circunstancias. Cuando van ellos a votar, ellos, si por ejemplo nosotros a veces no vemos lo que son los debates, o no vemos, por ejemplo, aspectos políticos en la televisión para nada, ahora imagínense esas personas. Entonces ellos llegaban a votar y ¿qué decían? Pues yo soy partidario de la nación y yo voy como buen mexicano patriota por el que tiene el verde, blanco y rojo, ¿sí? Y a ver, nunca lo han quitado, ¿sí? Ese es un simple ejemplo. Entonces, fácilmente dominan a las masas con ignorancia. Por eso tenemos que estudiar cada vez más. Cuando yo estudiaba en la universidad la primera vez, pues uno pensaba en acabar su carrera y ya, pero ya no. Han pasado los años y la gente tiende a hacer maestrías. Hay gente que llega a los doctorados, no son tan complicados como parecen. Una maestría es de 2 años,
Imagínense, la carrera es de 4 o 5, o ya hay cuatrimestrales de 3 y medio, son 3 y 4 meses. Y después hacer una maestría, o sea que en 5 años y 4 meses probablemente, la parte más rápida, generas hasta una maestría, ¿sí? El doctorado también es de 2 años. En mi caso, por ejemplo, ya llevo 2 carreras y 2 diplomados, entonces básicamente yo ya he estudiado pues una carrera de 3 años, 4 meses, otra de 4 años, ya van ahí 7 y medio casi, un diplomado de medio año, pues ya van 8, y otro diplomado de medio año, pues ya mínimo ya llevo 8 y medio, ¿sí? Entonces necesitamos tender a eso. Son herramientas para progresar. Como les digo, no nada más es pensar en lo económico, porque lo económico depende también de muchas cuestiones. También alguien que no estudie también puede lograr el aspecto económico bueno y suficiente en este tipo de moneda que manejamos o de economía que es el capitalismo. Pero mentalmente, culturalmente, son muchos los factores que te ayudan con más educación. ¿Ok? Pasamos al Partido Nacionalista Democrático. Dice, otros elementos reyistas, también militares, también parte del régimen porfirista, de ideología avanzada, o sea, con más educación, constituyeron este partido que consideraba que era indispensable una revolución para el régimen social que la dictadura había impuesto en contra de los intereses populares. Bueno, entonces vemos que había más, aquí vemos, vamos a poner aquí la presentación. Tenemos a Francisco I. Madero con el partido antirreeleccionista. Aquí hay algunos detalles de él, pero pues los vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Ya cuando asume la presidencia. Por acá tenemos a los hermanos Flores Magón también con otro de los partidos, en donde pues estaban de acuerdo en muchas cosas con Madero, pero en otras cosas no. Por eso ellos estuvieron generando su propio partido. ¿Ok? Esto nada más es para pasarlo de manera visual. Somos muy visuales hoy en día, así que se acuerda uno más viendo el rostro de la persona. Bueno, aquí hay unos problemas internacionales que se tuvieron, ¿sí? Dice, protesta del gobierno mexicano ante los Estados Unidos por la penetración de tropas americanas en territorio mexicano en persecución de ladrones y asesinos que se refugiaban en nuestro país. También lo vieron con las huelgas, de la de Cananea principalmente, porque era en el norte. Allí también hubo en el video, nos mostraron una intervención, ¿sí? Y eso está penado hoy en día totalmente, y desde esos días iniciaron con penalizar ese aspecto. En 1893 concertó un tratado con Inglaterra por la cesión de Belice, o sea que Belice era parte de México, a cambio de impedir la introducción de armas para los indios mayas, y quedó terminada la cuestión de límites con el gobierno inglés. Fíjense, a todos les dio Porfirio Díaz, él no necesitaba tener nada, él tenía todo, entonces se metía en problemas y él les dio. Y esa fue la manera de quitarse los problemas con quien realmente lo podía derrocar, ¿sí? Entonces vean, esa es la inteligencia de un hombre que dura más de 30 años en el poder. A los débiles los pisoteó. Tenía un dicho muy famoso que decía, con groserías, yo no lo voy a decir así, obviamente, decía, échatelos, pero de volada. Entonces, fácilmente pisó a los de abajo, con los de en medio convivió, con los de arriba les concedió absolutamente todo para tenerlos contentos, y fácilmente a cada uno le dio su hueso, ¿sí? Entonces, con eso se mantuvo tanto tiempo. Bueno, en 1894 los guatemaltecos invadieron el territorio mexicano, lo cual se arregló y se obligó a pagar una indemnización por los prejuicios causados por la invasión. Bueno, al menos ganamos una vez, ¿no? Al menos les ganamos a los guatemaltecos. Y si ellos se hubieran puesto más inteligentes y al mismo tiempo como Belice se hubieran unido o hubieran pedido el apoyo internacional, probablemente pues también hubiera cedido Porfirio Díaz, ¿sí? Bueno, ¿cómo no se dio a Michoacán, ¿no? Con un país donde nos fuera mejor, aunque, a eso sí, quién sabe, ¿cierto? Bueno, hasta aquí termina esta parte donde vamos a iniciar por lo que es la revolución. Ya los demás videos les darán el panorama y con sus trabajos de lo que es pues todos los aspectos que se dieron a favor y en contra, y cómo se fue mermando toda la situación para que llegaran al punto de la revolución.
¿ok? Muchas gracias y pues seguimos en esto.